Estimados amigos, estamos en verano y sin duda muchos de los que me estáis viendo pues estáis viviendo las vacaciones o planeando quizá las vacaciones de este verano y estáis pensando ir a tal sitio para distraeros, descansar, etcétera. Yo en esta reflexión os invito a hacer un viaje al desierto, al desierto muy particular. Mirad, vivimos en un mundo desbordado de ruidos exteriores e interiores que ahogan la vida e impiden que germine la espiritualidad y brote la alegría del corazón. La ambición, la corrupción, el afán de tener y sobresalir, la búsqueda insaciable de placeres, destruyen lo más noble que existe en el corazón humano. Es la capacidad de contemplar la vida con la mirada limpia de un niño. El hombre de hoy ha perdido el sentido del misterio de la vida y de maravillarse ante la inmensidad del mar, del bosque o del desierto. Es incapaz de quedarse solo, sin móvil. Tiene miedo de escuchar la voz que le viene de dentro, de su propio ser, la voz que nunca miente, la voz de la conciencia que nos dice lo que es o no ético. También en la Iglesia han entrado los ruidos, la fastuosidad, la parafernalia, la hipocresía, algunos dirán hasta el afán de carrerismo. Bueno, somos humanos. Urge pues la renovación ética y moral, y esta no se logra sino por el silencio. La persona se construye en el silencio, porque es el camino para descender a lo más profundo de nuestro ser. Es posible que al principio del silencio descubramos en nuestro interior un desorden de pensamientos, de sentimientos, de emociones y deseos incontrolados. En el silencio vemos lo que realmente ocurre en nuestro interior, que es el viaje que muchos rehúyen por no encontrarse con las propias contradicciones. Vamos a la luna, pero no somos capaces de viajar a nuestro interior. Solo en la soledad del desierto es posible encontrarnos con nosotros mismos y crecer como personas y como creyentes. El desierto es una oportunidad de encuentro con Dios, pero también ámbito, sin duda, de tentación, de prueba y de discernimiento. Allí, en el desierto, sin duda, aparecen los demonios, con falsas promesas y alucinaciones. Del desierto, venciendo la tentación, sin duda salimos más fuertes y más libres. En el desierto, y sabéis que no estoy hablando del desierto físico o geográfico, el desierto interior, en él se relativizan las cosas. En el desierto físico lo más importante es comer y beber, y allí no lo hay, luego todo lo demás es secundario. Por eso digo que en el desierto se relativizan las cosas, los acontecimientos, para centrarnos en la búsqueda y unión con Dios, el absoluto, que está siempre presente en Jesús, Dios hecho hombre. El desierto es el lugar, el ámbito al que hay que ir, sobre todo en tiempos de crisis, para ver la luz que da sentido a la vida y a la historia, luz que ilumina y levanta la esperanza. Hoy no hay tiempo para orar, estamos muy ocupados. Hasta en vacaciones decimos que no tenemos tiempo para orar. Se teme al silencio. La soledad nos espanta. La vida es un éxodo, una peregrinación, un nomadismo espiritual que no permite instalación. Así fue con Abraham, fue con Moisés. La vida es un éxodo. Vivimos a la intemperie. Somos caminantes. Sin embargo, la tentación de instalarse es tal que somos capaces de acomodarnos incluso a la sombra de la cruz de Cristo. La fe nos llama a recuperar lo perdido, regresar a las fuentes de una vida sencilla, una vida fraterna, a comprender que no necesitamos de muchas cosas para vivir y ser felices. Nos llama a tomar otro camino que nos lleva a un estilo de vida más auténtico, más sobrio, solidario, trascendente, en armonía con uno mismo, con los demás, con la naturaleza y con el misterio de Dios. No es huir del mundo, no son las penitencias, ni los muchos rezos
lo que da sentido a la vida, sino el amor, el servicio y la conciencia limpia con que se hacen las cosas. Esto requiere silencio interior. La reforma de una parroquia, la reforma de la Iglesia, necesita una profunda conversión interior en todos sus miembros para orientar la vida cristiana hacia la construcción del reino de Dios. Si no es así, no es la Iglesia de Jesús. No es el espiritualismo descarnado lo propio del cristiano, sino el amor, porque el reino de Dios es levadura de transformación personal y sociopolítica. La Iglesia no es el reino de Dios, sino servidora del reino de Dios. Y para ello se requiere ser una Iglesia sencilla, cercana, acogedora, comprensiva, compasiva con el dolor humano. Iglesia samaritana, defensora de la vida, solidaria con el sufrimiento y las luchas de los oprimidos. Es iglesia de comunidades vivas, agentes de transformación y de humanización. Iglesia donde el amor prevalezca sobre la ley. Una iglesia pobre, libre de la riqueza y ante el poder. Una iglesia con las puertas siempre abiertas. Una iglesia orante, levadura de una nueva humanidad, signo y anticipo de la presencia del reino de Dios. Para ello la Iglesia debe estar en proceso permanente de reforma, porque de la soledad del desierto salen los profetas. Juan 23 decía, ya es su momento, hay que sacudir el polvo imperial que se ha acumulado sobre la sede de Pedro desde los tiempos de Constantino. La última palabra no la tienen los poderes de este mundo, sino el Dios que resucitó al crucificado, y en él hizo justicia a los crucificados de la historia. Jesús es el único Señor. El emperador, es decir, los poderes de este mundo, no son el Señor. El dinero no es el Señor. Solo Jesús es el Señor. Los cambios en la Iglesia no dependen solo, podríamos decir, del Papa, sino de todo un proceso de renovación ético-espiritual de las bases, dirían algunos, de esas bases eclesiales, de las comunidades, de las parroquias. Es posible que podamos sentirnos como soldados fracasados de una causa invencible. Adelante, pues, en la causa de la justicia, la causa del amor, la causa del reino de Dios. Esta es la causa de aquel que nos hace inmortal. Pensémoslo, vayamos al desierto, dejémonos de muchas cosas, dejemos lo que no es importante por al menos unos días, vayamos a lo esencial, tratemos de encontrarnos con nosotros mismos en nuestro interior, en nuestra propia conciencia, que es donde habita Dios. Es donde Dios se revela también, pero no queremos el silencio, no queremos saber lo que Dios nos dice, porque nos preocupa, porque a veces no somos capaces ni estamos dispuestos a convertirnos y a cambiar. Muchas gracias.